Bueno, me presento, mi nombre es Mauricio Jara. Entre otras cosas, me dedico a investigar todo este ecosistema del malware, ya sea parte de análisis o desarrollo también. Me va muy de la mano en realidad cuando haces desarrollo, te toca investigar mucho haciendo reversing y demás. Mm, el tema de hoy es prácticamente casi todo conceptual teórico, específicamente abordar qué se necesita o cuál es el camino que debes tomar para aprender a desarrollar malware. Eh, Voy a mencionar por lo pronto el camino que a mí me sirvió y la forma en la que puedes aprender a desarrollar malware, ¿no? Pero lo que mencionaba, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es qué es un malware, el roadmap que por lo menos me funciona a mí, y un poco también de dónde entra esto de elevación. Y algo de lo que no se toca mucho también, la arquitectura de malware, para al final unas ideas generales. Ahora, primero, respecto a lo que es malware, ¿no? A veces se tiene el concepto de que malware tiene que ser, pues, algún tipo de software con tecnología compleja o con código extremadamente complejo, pero realmente es cualquier software que tenga intenciones maliciosas, ¿no? Puede estar hecho en cualquier lenguaje de programación, no importa. Lo importante es que la intención con la que ha sido hecho sea maliciosa. Y esto es importante porque cuando tienes de repente un software que tiene todas las características de un malware, no sé, por ejemplo, un AnyDesk o alguna aplicación utilitaria para borrar el disco, no necesariamente lo hace un malware, obviamente, ¿no? Porque sus intenciones no fueron esas. Pero las mismas características las puede tener un malware. Otro, usar ese tipo de utilitarios es el abuso, obviamente, de las características de la aplicación que no lo convierten necesariamente en un malware. Y tiene que estar, o está, mejor dicho, desarrollado en cualquier tecnología. No existe en general un lenguaje mejor que otro para malware. Voy a hablar sobre los lenguajes en un segundo. No existe realmente un buen lenguaje. Existe el contexto, pero ahora voy a explicar a detalle un poco mejor esto. Entonces, ya más o menos teniendo en cuenta que es un malware y cómo vive aquí en el ecosistema, de ataques de malware que pueden ser ransomware, stealers y demás. El desarrollarlo obviamente para simulaciones o ejercicios de red team o similares. Y obviamente no solo para atacar, sino para también entender, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser ofensivo, sino puedes aprender al desarrollo de malware para entender cómo funciona internamente uno, ¿no? Entonces el primer paso es aprender a programar. Y aquí viene un tema de repente un poco complicado porque eh, el ser autor de malware no necesariamente está asociado con desarrollarlo, porque puedes utilizar alguna herramienta, no sé, llámese ChatGPT, MSF Venom para crear payloads, cualquier otra cosa como Cobalt Strike, creo que ahora existe Hawk y demás, en donde puedes literalmente crear tu carga, tu ejecutable y enviarlo para una simulación o lo que fuese. Claro, te vuelves un autor de malware, eh, pero la pregunta es, ¿realmente estás desarrollando malware? ¿No? ¿Realmente estás desarrollando o no? Y aquí viene la complicación, porque si lo llevamos a un escenario más familiar, es como el tema del pentesting, ¿no? Si hago pentesting solo con herramientas, ¿estoy realmente haciendo pentesting? ¿No? Si uso solamente herramientas y no entiendo qué están haciendo las herramientas. Eh, de hecho, ahora voy a explicar eso, hay muchos malwares conocidos y populares que han utilizado cargas o MSFB, ¿no? Desde Meterpreter, esas cargas de Meterpreter o incluso Cobalt Strike. Pero hay más detrás, ¿no? No solamente es usarlo por usar sin entender, sino que es importante entender no solo la sintaxis. Ahora, con respecto a los lenguajes de programación,
En ese punto, existen, digamos, no hay una limitación o un estándar para que puedas hacer un malware. Con Python, por ejemplo, creo que con Python puedes convertir tu código en ejecutable, ¿no? No, creo que con JavaScript también. Con PHP no he visto, pero imagino que por ahí debe haber alguna solución. Pues utilizar alguno de estos lenguajes que son extremadamente sencillos de programar. No recomendaría empezar, a excepción de que si quieres empezar a aprender a programar desde cero, si son buenos lenguajes, Python sobre todo, pero para hacer un malware no es tan bueno porque, digamos, un malware o la característica de un malware principalmente, o sea, un malware completo me refiero, es interactuar con el sistema operativo, ¿no? Y con estos lenguajes, debido al intérprete o lo que hay en medio antes de la compilación final, obviamente no tienes este acceso. Entonces hay muchas limitantes en ese sentido utilizar ese tipo de lenguajes. Ahora, hoy en día tenemos Go, Rust o C Sharp, que son lenguajes mucho más sencillos. Rust no es tan sencillo, pero digamos que son más amigables que utilizar C o C++. Eh, Son portables, quiere decir que puedes hacer un único código para poner en Windows, en Linux y tal. ¿Cuál es el problema con estos lenguajes? Que los binarios que genera, por ejemplo, y lo que mencionaba, esto va a depender mucho del contexto, ¿no? Y no te interesa el tamaño que genera el binario, puedes usar estos lenguajes sin problema, ¿no? Go, por ejemplo, el binario más pequeño creo que te sale 3 megas, 4 megas. Que debes tener en cuenta que son millones de bytes, ¿no? Lo mismo sucede para Rust, ¿no? Son miles de millones de bytes. Y bueno, para C Sharp, mismo, ¿no? Esto pasa porque obviamente eh, Go, Rust, en este caso, que son lenguajes más usados últimamente, sobre todo. Eh, digamos que agregan un montón de funcionalidades como el manejo de errores y un montón de cosas más que hacen que el código final sea mucho más extenso y obviamente el tamaño va a incrementarse. El otro problema también es la flexibilidad y con esto no quiero decir que no se puedan hacer cosas que no se puedan en C o C++. Probablemente se pueda hacer lo mismo, pero digamos que hay funciones o procedimientos que ya están hechos en Go o en Rust, en C Sharp, que tú no puedes modificarlos internamente. Obviamente podrías modificarlo llamando funciones internas y tal, pero no es lo mejor, ¿no? No hay esa flexibilidad de manipular la memoria a un nivel mucho más preciso. Ahora, C, C++ sí te da esa flexibilidad. Puedes manejar obviamente la memoria virtual prácticamente como quieras. La compilación hace que los binarios sean muy, muy pequeños. Incluso si usas assembly, puedes hacer que los binarios sean extremadamente pequeños. ¿No? Por ejemplo, si quieres hacer una shellcode o tal, puedes hacerlo en C de repente, ¿no? Y te va a ser mucho, mucho más útil en cuestión de tamaño, ¿no? Pero no es que exista uno mejor o uno peor. Todo depende del contexto, de la simulación que vayas a hacer o el ejercicio de malware que vayas a realizar. Depende mucho de eso. Obviamente en C++ hay un pequeño nivel de complejidad, a diferencia de Go, Rust, que son lenguajes mucho más amigables y sencillos, ¿no? Algunos malwares algunos de malwares que han sido hechos en estos lenguajes, ¿no? Go, Sí, porque de está hecho, viejo, parece que me están. ¿Qué tal? hay varios lenguajes que todos los lenguajes han sido utilizados de cierta manera por malwares, digamos que han hecho mucho daño, ¿no? Que han sido muy, muy, muy potentes. Y muchos de ellos han utilizado también código no tan complejo, ¿no? Que ha sido código extremadamente sencillo. Bueno, los ya conocidos, ¿no? WannaCry y Conti, por ejemplo, fueron hechos en C, C++, ¿no? Hay Stealers que son hechos en Rust. Igual con C Sharp hay un montón de RATs, ¿no? Herramientas de administración. Ahora, pero esto no quiere decir que saber programar lo sea todo, ¿no? Ese es una línea de tiempo
que por ejemplo, son los APTs y los malwares que han utilizado Cobalt Strike como carga, ¿no? Como carga final de infección. Y claro, uno podría pensar, pero si los APTs utilizan MTR, y Cobalt Strike, ¿por qué tengo que aprender a programar, no? ¿Qué me serviría entonces si hasta ellos lo utilizan, yo también lo podría aplicar? Y es que una cosa es simplemente generar tu ejecutable y enviarlo como tal, pero no conoces todo lo que hay detrás. Por ejemplo, al generar una shellcode en Cobalt Strike o en Meteor, no es solamente armar tu código copiado de GitHub y luego ejecutarlo. Hay una serie de cosas, de programación, inyección de procesos de repente, que hacen que finalmente el código sea, de repente busca elevación, ¿no? O sea, no necesariamente eh, voy a decir, puedo usar esto porque el resto lo usa. Hay más cosas detrás, ¿no? Hay código mucho más avanzado y la carga final es solamente eso, ¿no? La parte final de todo el código que hay detrás. Ahora, quiero hablar justamente de un caso en particular, de un malware llamado Clop. Clop salió hace unos años, creo que en el 2023 o 2022, y para el acceso inicial utilizaba esta vulnerabilidad de Movit, ¿no? Entonces, cuando se analiza este malware, que utiliza prácticamente un zero day en su momento, uno pensaría lo sofisticado, y este malware hizo un montón de daño porque era un ransomware, y uno pensaría que el malware contiene un código extremadamente sofisticado, con una complejidad que nunca se ha visto y tal, pero realmente el código, una vez que le haces ingeniería inversa, es que no tiene absolutamente nada complejo, y uno pensaría que de repente, a simple vista, lo ha hecho alguien sin conocimientos o de forma muy básica. Pero inclusive para programar así y no ser detectado por algún EDR o algún antivirus, requiere igual conocimientos, porque hay funciones. Muchas veces de repente han visto que hay que ofuscarlo 20.000 veces y hacen una pod para ofuscar en tal y cual, pero la realidad es que a veces ni siquiera es necesario, ¿no? Y lo importante de ese punto es que debes entender cómo funciona primero el lenguaje en el que estás programando y cómo funciona el internal de todo, porque si no lo entiendes, vas a programar sobre algo que no entiendes y al final no vas a conseguir mucho, ¿no? Y vas a caer en lo que cae en la mayoría, que es copiar funciones, luego tratar de ofuscar hasta que funcione y no es la manera, ¿no? Eh, Tienes que entender totalmente. Ahora, respecto a los conceptos básicos que necesitas aprender antes de empezar a hacer malware. Y bueno, en esta parte hay gente que de repente no está tan a favor de ir tan al internals de Windows porque piensan que se van a marear y tal. Pero creo que igual es indispensable de alguna manera, no manejarlo al 100%, pero por encima saber cómo funciona, ¿no? Lo primero es el manejo de memoria, ¿no? Qué es el stack, qué es el heap, cómo hacerlo de memoria dinámica. Eso, así no hagas malware, un software tradicional lo hace, ¿no? Quieres hacer un software, no necesariamente un malware, tienes que aprender esto igual, ¿no? Los objetos, que son los procesos, handlers, threads, que están asociados prácticamente es el corazón de Windows, ¿no? Todos son estructuras al final dentro de Windows, que están relacionados con el punto 3 que es Windows Internal, ¿no? Pueden consultar este libro de Windows Internal, creo que los 3 o 4 capítulos primeros hablan sobre los procesos, los hilos y los handles. Esos objetos tienen estructuras, ¿no? Y esas estructuras tú las tienes que manipular o consultar o modificar de alguna manera para que hagan ciertas cosas o para obtener cierta información del sistema operativo donde estás trabajando. Marvel, sí, ahora voy a mencionar eso en un rato, porque lo tengo como ejemplo. Eh, WinAPI son funciones. Pasa que las funciones son, por ejemplo, tu programa necesita interactuar con el sistema operativo.
Y en medio, para que pueda interactuar, necesita acceder a funciones del sistema operativo. Entonces, las funciones de WinAPI, algunas documentadas, algunas no, permiten justamente eso, que puedas interactuar, escribir o leer información del sistema operativo. Todos los programas, así no sean malware, tienen que interactuar con el sistema operativo. Entonces, se da justamente con las WinAPI. Los PI files, en esencia, son ejecutables de Windows. Esto voy a hablar en un segundo porque es todo un universo y tiene, digamos, los ejecutables tienen bytes, ¿no? Tienen una serie de bytes. Pero estos bytes que son de los ejecutables, estos .exe, por ejemplo, ¿no? Hay más, pero para resumirlo, digamos que estos .exe, cuando lo ejecutas, lo que hay dentro, digamos, se distribuye en la memoria de cierta manera, y esa cierta manera justamente está en la información que contiene dentro, ¿no? Y obviamente programación, que era lo que ya estaba mencionando, ¿no? Esto como base, inclusive si haces o no malware, si haces software, tipo en C o C++, necesitas como que manejar un poco por encima de esto, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, es la estructura a alto nivel de un ejecutable, ¿no? Tienes un montón de bytes, pero estos bytes no están puestos en el ejecutable así por así, sino que tienen una estructura, ¿no? Cabeceras, secciones y tal. Y se va diseccionando poco a poco, ¿no? Ves que hay cabeceras específicas para cada información, y más a la derecha hay mucha más información, como por ejemplo, dónde va a iniciar el ejecutable, qué funciones va a importar, qué DLLs va a traer, qué tamaño tiene, en qué lugar de memoria se va a cargar, y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, para malware polimórfico, entender esto es importante. ¿Por qué? Porque el polimorfismo, digamos, como lo entendemos en malware, es la capacidad de poder mutar el código basado en ciertas iteraciones, ¿no? Para que tú modifiques, por ejemplo, una sección del código, ya sea las cabeceras o el contenido, no lo puedes modificar así por así. No puedes simplemente hacer una función que modifique algo y ya. ¿Por qué? Porque estarías rompiendo todas las instrucciones de assembly. Entonces tienes que tener, digamos, un conocimiento de qué vas a modificar, qué no vas a modificar. Claro, el resultado tiene que ser el mismo, obviamente, sea polimórfico, pero no lo puedes cambiar así por así nada más, ¿no? Normalmente el malware polimórfico se asocia a tener, por ejemplo, una, um, una sección que está ofuscada, pero que existe otra sección que se encarga de ese contenido ofuscado. Siempre va a haber cierto polimorfismo, es que esa sección que no está ofuscada sea distinta o que oculte el contenido real de formas pues, casi aleatorias e indeterminadas, ¿no? Pues digamos que eso lo hace polimórfico. Más allá de eso, que es el metamórfico, es no tener esta sección, digamos, siempre a la vista, sino tener la capacidad de cambiar las instrucciones en sí mismo. De hecho, ahorita al final voy a hacer una demo chiquita teóricamente de esto. Lo siguiente es, por ejemplo, la inyección de procesos. Justo seguimos en el tema de los conceptos básicos de entender Windows internos. En este caso, por ejemplo, una simple inyección de procesos muestra que tengo a mi izquierda, bueno, a la izquierda, el injector.exe, que es un malware. Dentro tiene una shellcode. Y lo que quiero hacer es escribir esa shellcode en el svchost.exe, que es un ejecutable común de Windows, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesito saber? Un montón de cosas. Primero, Write Process Memory, que es una función de Windows que me permite escribir contenido en un proceso remoto. Para yo escribirlo, tengo que saber dónde lo voy a escribir. Entonces, para eso tengo que leer las estructuras que hay dentro del otro ejecutable, ¿no? Ahí hablaba de los PD files. Ahora hay estructuras de los procesos que me dan información. Por ejemplo, arriba, como ven, hay un PEP-TEP, que es el Process Environment Block, el Thread Environment Block, que me dan información acerca del proceso que se está ejecutando.
Entonces hay un montón de cosas de Windows que yo tengo que conocer para poder ejecutar una shellcode, solamente una shellcode, ¿no? Entonces, es extremadamente básico conocer eso. Ahora, algunas herramientas, eh, cuando tú comienzas a desarrollar, si algunas desarrollador de software, sabe que en algún momento tienes que debuggar tu código. Cuando el debugging que se hace en malware, cuando se hace en malware, al principio no es tan complicado porque obviamente no requieres de muchas técnicas, pero llega un punto en el que, por ejemplo, haces un malware muy extenso que hace un montón de técnicas, como por ejemplo, inyectas el proceso, que la shellcode del syscall y que lee tal dirección de memoria y que extrae tal estructura no documentada. Entonces, debuguear eso o seguir el flujo de eso cuando estás aprendiendo es complicado. Entonces, necesitas debuguear tu propio código. Herramientas como estas hay como WinDBG, AIDA, X64DBG, van a ayudar. Ghidra para hacer reversing, Vivir o CFF Explorer te van a servir para leer los ejecutables y justo te ayuda a ver esta estructura de aquí que mostré, pero mucho más organizada. Y Process Explorer para ver un poco qué acciones está haciendo el malware, ¿no? O el ejecutable que estás usando. Ahora, ¿qué recursos tienes que usar o que te pueden ayudar? Lo primero, para que todo eso que estoy explicando es el preámbulo, es lo básico, lo indispensable y lo necesario que tienes que aprender antes de hacer malware. Primero, revisar malware desarrollados, ¿no? Hay una base de datos que es de VX Underground que te puede ayudar un montón, que tiene un montón de código fuente de malware ya existente. Entonces, hasta con que entres y revises el código que ya existe. Incluso hay código antiguo que todavía hoy en día es vigente. Vas a encontrar polimórficos, como mencionaba, encontrar inyecciones del proceso, técnicas de ofuscación, incluso de compilación. Hay un montón de cosas que te van a... y hay incluso algunas cosas digamos que no son rebuscadas, pero son trucos, en algunos casos, para hacer ciertas tareas, ¿no? Y ahí los encuentras casi todos, ¿no? El React OS es prácticamente una copia de Windows, ¿no? Ahí vas a encontrar funciones, funciones, funciones de Windows y cómo están hechas, ¿no? Si bien es cierto, creo que es de Windows 2000 y tal, pero eso no ha cambiado casi nunca. Entonces, si por ahí estás haciendo un malware, por ejemplo, y que quieres reimplementar una función muy específica, muy específica, puedes entrar a este sitio, revisar, buscar la función, buscar la estructura que estás queriendo revisar y trabajar con ello, ¿no? Y te va a pasar mucho porque a veces quieres trabajar con alguna estructura, modificar algo o reimplementar algo y te va a costar de repente encontrar información documentada. Y los WinAPIs, que son lo que mencionaba, ¿no? Estas funciones disponibles para interactuar con el sistema operativo. Aquí el tema está en que esas son las documentadas, pero en Internet puedes buscar WinAPI no documentados y vas a encontrar ahí un montón de fuentes, ¿no? Ahora, hasta aquí es, digamos, lo esencial o lo necesario para comenzar a hacer malware. Porque hasta ahí, digamos, es casi todo lo que un software requiere. Ahora, la diferencia con respecto a hacer malware de un software, como ya mencioné, es la intención de hacer algo malicioso. Pero obviamente está en tener estas técnicas que buscan evadir los sistemas de seguridad, ¿no? Porque al final del día, el sistema de seguridad, sea un antivirus, un EDR, un antimalware, lo que quieras, eh, va a intentar buscar métodos para detectar esa pieza de código maliciosa. Y desde un punto de vista, digamos, un poco más general, los sistemas de seguridad están hechos
para malwares comunes, ¿no? Detectar un malware nunca antes visto es un poco complicado para cualquier sistema de seguridad. Es decir, si tú desarrollas desde cero ahorita, eh, de la nada, con funciones poco comunes y con un sistema único que has creado tú, difícilmente lo va a detectar, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta que un sistema de seguridad tiene que analizar un montón de cosas. Entonces, justo vamos al tema de elevación. Eh, Deben tener en cuenta primero que un antivirus o un EDR es también un software. No tiene nada mágico, no tiene nada místico dentro. Es un software, nada más. Entonces, si tú entiendes cómo funciona un software, vas a poder prácticamente hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que un EDR o un antivirus no lo puede analizar todo. No imagínense si un antivirus analizara cada byte de tu equipo. Eso no terminaría nunca y sería pues imposible a nivel de recursos, ¿no? No puede analizar todos los bytes de la memoria, del disco y lo que fuese. Imposible. Entonces lo que hace los CDRs o los antivirus es justamente buscar estrategias para analizar puntos claves o funciones claves o elementos realmente tengan importancia para la detección. Obviamente hay técnicas que he tratado de hacer un poco resumiendo todo lo que ¿no? Este, el tema de los CDRs es, pues, digamos que son sensores. ¿Okay? La gente tiene ciertos sensores que analiza, o sea, se están encargados de analizar ciertos elementos. Por ejemplo, cuando tú compilas si alguno alguna vez ha tratado de hacer un código, un malware en meterte y tal, te va a haber pasado que ni bien lo compilan, lo detecta de forma inmediata y lo elimina el defender o lo que fuese. Eso pasa en el análisis estático. Antes de que lo ejecute, el antivirus es capaz de leer el malware que se ha creado o el archivo que se ha creado, eh, y tengan en cuenta algo. Aquí hay algo importante, porque pasa lo siguiente. Imaginemos que no sé, dos de tamaño. Está en disco todavía, no lo hemos ejecutado, lo hemos compilado y te suelta 2 KB. Buena pregunta. Ahora voy a hablar de eso, pero a lo que iba, 2 KB, ¿no es cierto? Son muy poquitos bytes, ¿no? 2000 bytes, aproximadamente, ¿cierto? Entonces, para un antivirus, un EDR, analizar esa cantidad de bytes es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Pueden buscando firmas, tratando de simular el código para ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Porque si he programado de repente alguna ofuscación en Exxon, en C o en C++, y ha tratado de ocultar su shellcode ahí, lo compila, inmediatamente lo detecta, es justamente por el análisis estático de la simulación, porque tienes un algoritmo muy sencillo, su motor de y eso es lo que detecta. Pero para hacer mal, ¿no? Sucede porque un binario ya de Go, por ejemplo, millones de bytes que analizar. Y obviamente para un EDR o para un antivirus, analizar millones de bytes ya va a ser más complicado.
y no puede analizarlos todos. Digamos, un tamaño que si no, imagínate si es un binario de 1 GB, imposible que analice todo, ¿no? Entonces, tiene estos límites y las instrucciones que te generan cada vez van a ser probablemente distintas en cada compilación. Entonces, no es que lo genere bien para la evasión, o que sea el mejor lenguaje para malware, sino que estás evadiendo un antivirus, pero no por el código que hiciste, que le pasé a 64 o le hice un XOR en Go y no lo detectó. No lo estaba paseando por eso, lo estaba paseando porque en sí mismo tiene tantos bytes que es muy complicado para un antivirus o un EDR eh, finalmente leerlo, ¿no? Ahora, una vez que tú lo ejecutas, se va al análisis dinámico. Aquí analiza qué está haciendo el malware, ¿no? ¿Con qué procesos está interactuando? Eh, si por ahí tiene un dropper, si está interactuando con el registry. Y tiene algo interesante también que son los hooks. Cuando tú instalas un EDR, sobre todo, estos eh, interceptan ciertas Win APIs, justo de lo que le hace rato, estas funciones de Windows, las interceptan, ¿ok? Dejan como que un señuelo ahí. ¿Y qué pasa? Que cuando tú ejecutas tu malware, en vez de que vayan directamente a la función de Windows, primero van a estas funciones que han puesto los EDRs. Entonces, antes de que se ejecute, analiza el contenido de la función y luego, si está todo bien, lo ejecuta, si no, no. Para todo esto hay evasión. Obviamente, cada uno tiene una técnica distinta. Pero en esencia, una vez que entiendes más o menos qué es lo que trata de detectar, no es un todo. Hay un otro tema. A veces pasa que, y esto va a depender mucho del sistema de seguridad que lo está detectando, pero a veces pasa que, por ejemplo, hago una inyección de procesos y luego hago una evasión para los syscall que uso los hooks, ¿no? Y lo detecta, vamos a suponer. Pero justamente por ahí le quito algo minúsculo, ¿no? Y ya no me detecta ni la inyección de procesos, ni el hook, ni nada. ¿Eso pasa por qué? Porque ten en cuenta que el análisis de un EDR, y eso depende del sistema de seguridad, es heurístico. Quiere decir que va a componer su detección a través de un conjunto de reglas o de elementos que puedan ser sospechosos. No necesariamente porque ejecuta un write process memory es malicioso, eso no es así. Hay una serie de elementos que al final, digamos que en conjunto, hacen que lo determine si es malicioso o no. Es por eso que a veces tienes que enfocarte por experiencia, eso es al final es prueba y error, pero tienes que enfocarte, digamos que en lo más sensible a detección, ¿no? Y esa es justamente la tarea, ¿no? Ahora, la arquitectura del malware es algo de lo que creo que muchos no comentan, ¿no? Y pasa lo siguiente, que una cosa es ver una POC en GitHub y copiarla y pensar que ya eso es un malware, pero es que hay una serie de elementos o un flujo, en realidad, que la mayoría de malwares, y ojo, esto no es general, lo puedes hacer como quieras, porque como sabrás no existe un lineamiento para hacer malware, pero digamos que es el flujo más común de un malware, y es esta de acá, ¿no? Igual, ese es alto nivel, así no es nada, ni mucho menos. Pero digamos que cumple el propósito de explicar cómo funciona la mayoría de malwares hoy en día, ¿no? Una vez que se genera el proceso, por ejemplo, se evalúan los privilegios. Depende del privilegio que tenga, algunos malwares exigen que sea como administrador, algunos no. Entonces puedes controlar el flujo. Lo siguiente y más importante es copiarlo en una ubicación segura. No sé si alguna vez a alguno le ha pasado que le das doble clic a un malware y de pronto este desaparece y dices, uy, se borró, ¿no? ¿Qué pasó? Y al final lo que hizo fue que
no puede quedarse ahí el malware. Porque imagínate si lo ejecutas desde un USB y tú haces una persistencia, pero cuando reinicias el equipo y sacaste el USB, obviamente esa persistencia ya no funciona porque se perdió el malware. Lo mismo si lo borras, ¿no? Entonces, lo primero que hace el malware tradicionalmente es buscar un lugar seguro para quedarse. El privilegio se va a la carpeta Windows. Esto ya depende mucho del ingenio, digamos, lo que hace el malware, ¿no? Lo siguiente es ocultar, obviamente, la evidencia. Lo puedes hacer a través de los atributos o ponerle un nombre tipo windows.exe, lo que tú quieras, ¿no? La idea es, digamos, que al final de hecho, hace poco había visto, recuerdo que analicé uno que normalmente se llama svchost.exe y este malware le habían puesto, creo que schost, algo así. Entonces, en el proceso al ejecutarse, se veía que era schost, pero no era el mismo, ¿no? Entonces, normalmente los malwares hacen esto. Por eso cuando abres tu Task Manager o tu Process Hacker o lo que tú quieras, ves todos los procesos normales, ¿no? Y a veces ni siquiera te das cuenta. Una vez que ya está en una navegación segura y además está bien oculto, se genera la persistencia. Es básicamente hacer que cada vez que reinicie su equipo, el malware se mantenga ahí y no se elimine. Esto hay un fin de técnica, ¿no? Hasta ahí luego se inicia el malware desde la ubicación segura. Todo este proceso es proceso de instalación, digámoslo así. Y mira, y aunque parezca sencillo, por ejemplo, si te das cuenta, imaginemos que conectas un USB, le das doble clic, se ejecuta, se guarda, supongamos, en la carpeta temp de temporales, y a partir de ahí se ejecuta nuevamente el malware, pero esta vez hace la acción de malware. Ya no de instalación, sino de malware. Entonces tienes un único malware, un único ejecutable que hace varias tareas. Por ejemplo, este tipo de gestión de las tareas de acuerdo a qué es lo que tiene que hacer en qué momento, es algo que a veces es un poco complicado o se complica un poco cuando tienes muchas tareas, ¿no? A veces el mismo malware tiene que iniciar un listener, el mismo malware tiene que hacer una encriptación, pero también una exfiltración. Algunos simplemente optan por hacer un dropper, que es descargarte otro malware y directamente ejecutarlo, pero ya ahí ya depende mucho del que desarrolla el malware, ¿no? Pero todo eso es proceso de instalación, luego remueve el malware original, es ahí cuando ¡pum!, se elimina, y ya después se comunica con el C2 y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Digamos que esa es el mapa general de lo que hace un malware. Ahora, recientemente se han puesto de moda los ransomware, entonces ya la gente ya ni se preocupa por eso, ya. De frente, encriptación y cambiar tu fondo de pantalla y ahí fue. La mayoría ya de ransomwares comunes, populares, últimamente simplemente hacen eso. Encriptación porque no les interesa tener persistencia, simplemente les interesa encriptar la mayor cantidad de datos. Y aunque igual para eso hay técnicas bien complejas que pueden revisar. Ahora, este es ya enfocándonos un poco a lo que cómo van a hacer, que es simulación de ejercicios. Existen, ojo que esta arquitectura es, digamos, los pasos generales, pero cada uno tiene, digamos, técnicas distintas, elementos distintos. ¿Dónde sacar estos elementos y tal? Eso lo encuentras, por ejemplo, en esta matriz de Mitre, ¿no? En donde tienes un montón de elementos que puedes utilizar como técnicas, ¿no? Pero, ojo, cabe decir que esto no cubre todos los escenarios posibles, ojo, y ni todas las técnicas existentes, pero sí te va a servir como una guía de saber qué es de repente lo que, no sé, supongamos en encriptación, qué es lo más común, ¿no? ¿Cuál es lo más común de repente, no sé, en exfiltración de datos, ¿no? Para que tengas por lo menos un punto de partida, porque si empiezas de la nada
cómo, ¿no? Cómo avanzas. Digamos, como punto de partida, extraes las técnicas, digamos, más relevantes de lo que quieres hacer, y en función a eso ya te extiendes en técnicas mucho más específicas. Ya, aquí voy a hacer una demo para explicar algo, porque es importante explicar algo, sobre todo un concepto. Este es un meterpreter súper simple por defecto, que lo ejecuta en una máquina y lo detecta prácticamente de forma inmediata, ¿no? El EDR. Obviamente, como ya mencioné, este está por defecto, todo está por defecto, la generación del malware y el EDR, todo está por defecto, no se ha modificado nada. Ahora, en esta primera parte lo detecta. Ahora, en esta segunda hizo unos cambios, ahora voy a explicar cuáles, pero hizo unos cambios, y el mismo ejecutable con estos cambios, exactamente lo mismo, y lo ejecuto y esta vez sí funciona. No, no he modificado el equipo ni nada, está exactamente igual todo. Y ella abre incluso remotamente la calculadora, creo. Ahí está. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Acá, un segundo. Acá lo importante, ¿no? Lo importante es saber qué ha pasado detrás. Ah, es Sophos. Pero está por defecto. He mencionado que si esto estuviese, digamos, en un contexto ya configurado y tal, a lo mejor generaría más trabajo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en este caso no lo detectó? Entonces, en este punto, a lo mejor se pueda pensar que en esta detección, o para evadir la detección, se ha implementado algo súper complejo, una ofuscación extremadamente compleja y con, no sé, AES y con RCA y tal y cual. En realidad es mucho más simple de lo que creen. Aquí el tema fue esto de aquí. Entonces, estas son las dos muestras. A la izquierda está la que se detecta y a la derecha la que no. Realmente no están completas porque no voy a mostrar todo el assembly, pero lo importante de esto es lo siguiente. Recuerda que al final eh, la carga que estás utilizando o el malware que estás ejecutando se traduce en instrucciones, ¿no es cierto? Hay una serie de instrucciones. Y si te das cuenta, a la izquierda hay una instrucción de SOR RDX RDX. Ahora, esa instrucción genera ciertos bytes. Como ves a la izquierda, 4831D2. Simple. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el EDR muy probablemente, por defecto, esté detectando esta serie de bytes, o de repente la de abajo, la 4D31C9, o de repente la de abajo, la 4831C0, o alguna otra, no importa. Acá lo importante está en que yo tengo que buscar la forma de lo que mencionaba hace rato, de hacer lo mismo, pero de otra manera, o cambiando esos bytes. ¿Para qué? Para que cuando el EDR o el antivirus venga y analice, no encuentre que sea lo mismo. Debes tener en cuenta algo. Que un EDR va a analizar firmas, pero solamente los bytes. No se puede detener a pensar, esto es un SOR, esto es un add, esto es un move, esto es un jump. No, no puede, porque tendría que tener un motor de desensamblador y obviamente eso consumirá muchos recursos. Y entonces, utilizando justamente o usando esa característica que no posee, yo lo que digo es, ok, por lógica, SOR de dos elementos, ¿qué me da? Me da valor cero, ¿no? Y lo almacena en el RDX en este caso. A la derecha voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a utilizar otra instrucción. En este caso es SOR, que resta dos elementos. Y al restar dos elementos, me genera cero también. Entonces el SOR y la resta hacen lo mismo.
Pero los bytes que genera, si te das cuenta, a la izquierda genera 4831D2 y a la derecha genera 4829D2. ¿Por qué no puedo utilizar esa instrucción que me genere más bytes? ¿Por qué? Porque lo que haría sería mover todas las referencias. Si se dan cuenta, más abajo, aquí hay un JL37. Si yo muevo unos bytes más acá a la derecha, este offset ya deja de funcionar. Entonces, la forma más fácil es cambiar con la misma cantidad de bytes. Esto lo hice en, no solamente estos, en otros varios bytes que encontré por ahí que se pueden cambiar. Y al final el resultado, como se dan cuenta, cambiando solamente algunos bytes, se obtiene un resultado que a veces ni siquiera lo espero, ¿no? Y no tuve que utilizar pues, ofuscación compleja, ni meterle AES, ni hacer nada astronómico para obtener evasión. Entonces el mensaje final es ese, ¿no? Cuando logras entender, o lo importante aquí no es programar por programar, sino que en el desarrollo de malware te va a facilitar mucho más la vida entendiendo cómo funcionan las tecnologías detrás. ¿Ok? Y con eso, obviamente, ya puedes lograr eso. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Un genio, Mauri. Chicos, si quieren preguntar algo, pueden levantar el micrófono, abrir el micrófono y sumarse al audio. Muy interesante, dice Cefex, Miro, excelente. Borja, Ya, lo de la página para subir. La verdad, sí, ahorita no tengo el nombre, conozco un par, no los tengo, pero particularmente yo no subo muestras a ningún lado, porque lo que pasa es que, a ver, que es un tema un poco complicado, porque el hacer quemar, o el término de se quema mi malware y tal, es un término que a mí particularmente no me agrada porque es fácil, digamos, desquemarlo, o sea, hacer que sea evadible nuevamente. De hecho, me pasó hace poco, así como comentario, yo tengo una herramienta que hace ofuscación y Sophos justamente ahora lo detecta con el nombre tal cual que yo le he puesto a la herramienta, o sea, tal cual, se llama Jamshell y justo lo muestra tal cual como cuando lo ejecuto. Pero al final me basta simplemente con modificar un poco de lógica por aquí, un poco de lógica por allá, ya está, ¿no? Se acabó el asunto. Entonces, lo que yo te recomendaría sería instálate un trial de algún EDR, prueba con eso y más que suficiente, ¿no? No tienes por qué subirlo, creo, a ningún sitio. Será menos probable detectar porque no firma. Claro, cualquier código personalizado, exacto, sí. El análisis estático es evadible fácilmente porque si tú lo haces desde cero y compilas una nueva muestra, eso ya por defecto es casi indetectable. Obviamente si agregas una shellcode de otro, de Java o de lo que fuese, obviamente va a detectar eso, pero un código tuyo propio. Ahora, acá hay un tema también porque a veces los compiladores manejan diferentes lógicas de generar el archivo. Utilizas Windows, por ejemplo, con CL.exe, que es el tradicional. Esto, por ejemplo, lo genera bien. Pero si tú haces un hola mundo en el MinGW, por ejemplo, cross-compile, desde Linux a Windows, por ejemplo, y lo mandas a analizar, te lo va a detectar, virus total te lo va a detectar la mitad como si fuera malware cuando es un print hola mundo, ¿no? Entonces, depende mucho también del compilador y tal. Lo último que son no, lo último era más un mensaje de a veces es más importante entender lo que hay detrás, o sea, estudiar bien cómo funciona el EDR, qué detecta el EDR, que ponerse a hacer ofuscación tras ofuscación y técnica tras técnica y un montón de cosas. Porque tengan en cuenta que en el mundo real los EDRs, primero, no funcionan igual. ¿Ok? No tienen la misma lógica en código. Y segundo, no están configurados de la misma forma. Hay
no sé, te vas a encontrar con un EDR que una técnica no la detecta, pero te vas a otra empresa y lo ejecutas y esa sí la detecta. Entonces, no tampoco depende todo del EDR, sino de cómo se configura, de un montón de cosas, ¿no? Para empezar, no necesitas mucho conocimiento en Assembly. O sea, para empezar, ¿no? Lo que he mostrado, digamos, es ya un poco más avanzado, pero para empezar es básicamente elegir un lenguaje de programación. Yo recomiendo que sea C para empezar, porque cuando revisas el código en bajo nivel, ya sea en Assembly, te vas a dar cuenta que C y Assembly, o sea, vas a poder llevar la línea del código muy fácil al momento de revisarlo. Si lo haces en Go, por ejemplo, y lo quieres ver el flujo en Assembly para una syscall, por ejemplo, te vas a perder mucho. No vas a tener nada, no vas a poder ni siquiera seguir el código en un debugger. Entonces, lo mejor es hacerlo en C para que tengas todo bien claro y ya después haz cualquier. ¿Cuál es el fin de crear malware para...? Lo que pasa es que esto está enfocado a... Hacer malware no necesariamente es malicioso, porque existen ejercicios de RTIM o emulación de malware que ayuda a preparar a las empresas a justamente configurar bien sus sistemas de seguridad. Pues tú desarrollas malwares no vistos y vas a preparar mucho mejor a estas empresas a que finalmente pues puedan tener todo bien hecho, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal y espero que la mayoría estén aquí por eso. Mientras más bytes, más efectivo es. No entiendo bien, pero no necesariamente. Obviamente, no sé si te refieres a la cantidad de bytes que analiza un EDR, pero sí, igual un EDR tiene sensores que están limitados por tiempo y por tamaño. No pueden analizar millones de bytes y tampoco pueden analizar más de 20 minutos. O sea, imagínate que el antivirus se ponga a analizar un malware durante 5 minutos y no te permite abrirlo. Es imposible. Entonces, antes existían técnicas en donde tú cortabas el flujo y hacías que el malware se quede pensando durante varios minutos hasta que terminaba y te dejaba usar el archivo, ¿no? Pero hoy en día también existen, de hecho, también tengo ahí en mi GitHub una técnica que es muy interesante porque te llena la memoria de instrucciones que no hacen nada y el antivirus o el EDR lo analiza durante mucho tiempo hasta que se aburre y hasta que se aburra le pones la shellcode y lo ejecutas y el EDR nunca se enteró, ¿no? Entonces, conociendo, por ejemplo, eso, sabes cómo hacerlo, ¿no? Buffer usas para realizar el bypass en problemas con el beacon de CrowdStrike, como CrowdStrike, para hacer el bypass estático, más el uso de técnicas va a depender mucho del sistema de seguridad, pero en general el análisis estático, la forma más fácil es evasión a través de ofuscación. Busques una buena forma de ofuscar con un algoritmo complejo, que no sea un XOR o un ROR o un chief o lo que fuese, no algo más complejo como un AES, un RCA, lo que fuese. Eso es a nivel de estático. A nivel de dinámico no puedes escapar porque tú no puedes ejecutar instrucciones en memoria que están ofuscadas, ¿no? Pues tienes que desofuscarlo y cuando lo desofusques, obviamente CrowdStrike lo va a leer. Para eso hay pues, inyecciones de procesos o el tema de los hooks también, revisarlo. Esos son temas un poco más. Para desarrollar debe ser en Assembly. No necesariamente, como expliqué al principio, puede ser en cualquier lenguaje, el que tú quieras. Go, Rust, C Sharp, Intro, Existe. Cualquier lenguaje en realidad, Python y lo conviertes en Excel. Pero importa qué quieres lograr, ¿no? Cada uno tienes, digamos, un propósito para lo que quieres lograr. Debe estudiar estructura de datos para lograr ese tipo de cosas como... Claro, sí. Para cosas simples de repente no, pero para cosas más avanzadas sí es necesario conocer estructura de datos, porque al final, solo para creo que sea, todos lo saben, pero es que la memoria no, en sí no tiene tipos, ¿no? No es que hay un int dentro de un registro en la memoria, ¿no?
eso se castea y de acuerdo al cast tiene ya Windows tiene tipos de datos. Entonces, cada tipo de dato, digamos tiene una estructuras distintas, ¿no? Entonces, sin conocer esto, difícilmente se puede hacer, ¿no? Mejor. Lo mejor no necesariamente es Go, Rust o C++, depende mucho de lo que quieras lograr, ¿no? Para empezar, nuevamente le digo, para mí, al final pueden empezar con el que quieran, pero para mí es C, por lo que ya expliqué, ¿no? Que puedes seguir la línea de flujo cuando haces debug. Y entendiendo al final, yo imagino que algunos se da ver frustrado intentando ofuscar y lo sigue detectando y lo sigue detectando y le pasan más ofuscación y lo sigue detectando, porque de repente están atacando al sensor incorrecto, ¿no? ¿Por qué Python o PHP ponía acá la vez? Ya, porque no creo que sean los mejores para empezar en malware. Malware, creo que de hecho son los peores. Pero porque, como expliqué, el propósito es entender qué hay detrás. Con Python o PHP más vas a entender sobre el intérprete y el que hace la compilación sobre el mismo malware en sí, ¿no? Entonces, mucho no vas a aprender. Simplemente sin eso, sí, claro, es que depende mucho del propósito final, también depende del sistema de seguridad que tengas, ¿no? Depende de muchas cosas. No funciona con Linux. No, lo que he explicado está enfocado en Windows nada más. Linux, como concepto, funciona para todos, pero digamos que lo que he explicado es Windows, ¿no? A su contraparte, Linux tendría que verse. Y creo que ya. Todas las instrucciones inútiles en malware, eso el antivirus lo revisen, es artículo, cuando lo hacen. Ya, eso sí, es que es un poco más complejo. Las instrucciones inútiles, o junk code, también conocido, eh, depende de cómo esté construido, si se ejecuta o no se ejecuta. Si es código inservible que no se ejecuta, eso se va a ir en estático, pero el estático, hoy en día los antivirus y EDRs tienen estrategias para evitar leer código que nunca va a entrar en dinámico. Entonces, si tú, por ejemplo, haces una instrucción enorme, una serie de instrucciones enorme para intentar engañar al antivirus, al EDR, y nunca entra a esa instrucción, el antivirus o el EDR lo va a saber. Va a saber que no está entrando y no lo va a analizar. Ahora, ¿cómo puedes engañar al antivirus al EDR para hacerle pensar que va a entrar? Bueno, son técnicas relacionadas a la incertidumbre del EDR o el antivirus, ¿no? Que digamos, está más enfocado a darle instrucciones que no sepa cuáles van a ser, cuál va a ser el resultado. Porque hay instrucciones que, digamos, el antivirus no sabe cómo termina. ¿Ok? De hecho, solo para darle un ejemplo, este, por ejemplo, es Defender y hace justamente lo que comento, ¿no? Aquí tengo una serie de instrucciones de assembly, donde utiliza un random y trata de encontrar el valor, digamos, que corresponde a lo generado en random. Y como el antivirus, en este caso Defender, no sabe cómo continuar porque no sabe qué número es en términos generales y no puede ponerse pues, a probar todo lo que salga, simplemente no entra a la ejecución del shellcode. Al final termina se va yendo el sistema, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es emulación simple del código, ¿no? Bueno, ya, si quieres algo más para Linux, Mac, Windows, entre el polimorfismo se desarrollará aparte. Aquí no entraría polimorfismo. Aquí, claro, si lo haces en C o en C++, tienes que programarlo, digamos, utilizando las características individuales de cada uno. Si usas Go o Rust, digamos que haces un solo código y
Por ahí cambias algunas cosas, pero nada más, ¿no? Tiene diferencias ese ya igual. Ahora sí hay diferencias. La gestión de la memoria en los tres es distinto. No es igual. Claro, es malo como antivirus, ya que es libre y creo que hablado por lo que me gustaría. No lo he probado, pero supongo que, supongo que servirá más para probar y testear cosas, ¿no? Bueno, para encriptar datos tenemos que saber matemáticas, eso es criptografía, eso ya no entra aquí en Malga, pero si usas herramientas, no necesitas matemática, ¿no? Si quieres hacerlo de cero, obviamente vas a necesitar saber cómo implementarlo, depende del algoritmo, ¿no?